cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un ejercicio in situ, es decir, en vivo y en directo. Vamos a analizar la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, acusado de ordenar 72 ejecuciones extrajudiciales a civiles. Ahorita el compañero Alexander Obregón Rentería mencionaba al otro genocida, a Mario Montoya Uribe, que ese tiene 130. General preferido de Uribe. Exacto, el sicario. El sicario preferido es Mario Montoya Uribe y Publio Hernán es el subcampeón, es el segundo sicario favorito con 72 ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es la idea con este ejercicio? Escuchar las diferentes voces implicadas, escuchar la defensa, escuchar el abogado o los abogados representantes de víctimas, los procuradores que suelen estar a favor de los victimarios en Colombia, el fiscal, los magistrados de la JEP. Es la primera vez que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene en juicio a un alto mando del ejército, porque estamos hablando de un coronel retirado, y esto empezó con soldados, con cabos, con sargentos, y ya estamos en el nivel de coroneles y de generales, porque ya pronto llegará el turno de la condena para el sanguinario Mario Montoya Uribe, el mismo que le decía a sus súbditos que a él no le gustaban las capturas sino las bajas, No le servían. que a él no le servían las capturas, que a él solo le servían los carrotanques de sangre o los... Sangre por baldes. Exactamente. Y van a notar ustedes que en este juicio hay todas las caras de la moneda que permiten detectar cuál es la posición que se puede asumir, teniendo en cuenta que participan todas las caras de la moneda. Son 5 partes más o menos. Una parte sería el acusado y su defensa. La otra parte sería el representante de víctimas y las víctimas. La otra sería el procurador, que se supone que debe velar por el proceso y el debido proceso para todas las personas, pero los procuradores en Colombia suelen estar a favor de los victimarios, la fiscalía como parte acusadora y la JEP como la parte del poder judicial que absuelve o condena. ¿Verdad? Que en este caso los magistrados y las magistradas se convierten en jueces. Así que ahí tienen ustedes las 5 partes. ¿Y cuáles son los criterios que vamos a utilizar para analizar esta audiencia? El criterio número 1 es el conjunto de técnicas argumentativas y críticas que se utilizan en este tipo de audiencias. Y para eso quiero compartirles una teoría muy interesante que se llama la lógica modal. Esta lógica está muy relacionada con la lógica difusa. La lógica difusa es aquella que va más allá de la lógica binaria, porque en la lógica binaria solamente hay 2 elementos, como ustedes saben, blanco o negro, o sea, o está de día o está de noche, o es frío o es caliente. En la lógica difusa no hay una sumisión a la lógica binaria. En la lógica difusa puede haber alguien que en un momento es culpable y en otro momento es inocente, o puede haber alguien que es inocente respecto a unos delitos pero culpable respecto a otros. ¿Por qué se llama lógica difusa? Porque es borrosa. Difusa significa borrosa. ¿Y por qué se llama lógica modal? Porque depende de los modos adverbiales. Es decir, estamos hablando de diferentes verbos y adverbios. Vamos a
a estar Cuando pendientes las unidades de la pregunta. salían del batallón o iban a salir del batallón, recibían instrucciones de seguridad de parte del comandante o de las unidades de las unidades del batallón. Del oficial S3 directamente. Del oficial S3. Bueno. En su función como oficial del ejército y en todos estos hechos que usted nos ha relacionado, buenos y malos, ¿usted en algún momento recibió orden directa del coronel Mejía para accionar las armas en contra de personas inocentes? No, señor. Ahí entra un tema bien curioso para analizar. Es decir, su superior no le dijo que cometiera crímenes de lesa humanidad, pero él había reconocido en otra parte de la audiencia que él había cometido estos crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, como tortura, como homicidios en personas protegidas, porque a él lo están acusando de 17 homicidios en personas protegidas y al otro lo están acusando de 72, al superior. Él ahí está testificando a favor de su jefe, pero eso no quiere decir que su jefe sea inocente, porque hay que analizar las presiones, los incentivos, porque él en otra parte de la audiencia reconoce que él lo hacía por ganarse los incentivos. ¿Y para qué ofrecían incentivos? Para inducirlos. Para inducirlos a que dieran resultados a como ir al lugar. Y matar a una guerrilla que estaba bien armada no es tan fácil. Entonces era más fácil matar inocentes disparándoles por la espalda, poniéndole las botas al revés, poniéndoles el fusil en la mano que no era, porque a veces eran diestros y les ponen el fusil en la mano zurda o viceversa, que efectivamente derrotar militarmente a guerrilleros en combate. Y acá uno podría decir que este tema es bastante complejo y se demora mucho tiempo en la justicia porque la parte acusadora, que en este caso es la fiscalía, y la parte que juzga o que absuelve, que en este caso es la JEP, deben tomarse mucho tiempo para determinar su posición. En este caso la fiscalía asume una posición investigadora y acusadora también, porque al fin y al cabo el señor está en juicio. Pero el testimonio, por ejemplo, de Efraín Andrade Perea, que esta mañana lo analizamos y lo vimos aquí en el canal de YouTube de la JEP, ahí él sí le cargaba cierta responsabilidad a sus superiores. En cambio, este señor Lora, que es el que está hablando ahí abiertamente le está quitando la responsabilidad a su superior. Pero vamos a ver cómo lo argumenta. Aquí hay esta pregunta es una duda personal, pero quiero que me la aclare también usted. Usted estuvo con dos comandantes, o sea, en el batallón, fue cambio de batallón, y usted de comandante de batallón y usted siguió en el batallón, ¿cierto? Sí, señor. ¿Hasta qué fecha estuvo usted cuántos meses duró usted con Mejía como comandante del batallón? Todo el 2003 él entrega, recibe el señor coronel Figueroa y estuve 4 meses con él. Ok, se está tomando mucho tiempo para hacer la pregunta. Quemando tiempo. En ese aspecto se parece a Jaime Los Granados. abogados de Uribe que van alargando todo el proceso. Sí, Van ralentizando. son expertos en dilatar procesos. Una pregunta.
usted como instructor, militar, leyó unas órdenes de operación que había y se las exhibieron. ¿Notó algo irregular, ilegal en ellas? No. Pues, no es más, no es el más pintado, pero no, me falta la especial. Señor defensor, como usted dijo que era la última pregunta y mientras sigue verificando el audio y dado que usted tiene derecho a última palabra, le habilita esa pregunta que tiene que ver, comillas, con la comunidad que nosotros encontramos. No hay ningún problema, pueden continuar. Entonces, terminado el contrainterrogatorio, le concedo el uso de la palabra. Claro que ya la encontramos. ¿Ya lo encontró? Por favor, entonces. Ya la jueza empezó ya a acusar. Pero eso me gustan esos procesos, que en este caso la magistrada que cumple el papel de jueza está haciendo lo posible por darle celeridad al proceso. Y en el caso, por ejemplo, de Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, la jueza 44 Sandra Heredia también intenta darle celeridad al proceso, porque han visto ustedes que hasta se quejaron ante el Tribunal Superior de Bogotá. Inicialmente les rechazaron la queja, pero luego les aceptaron aplazar prácticamente 7 días la audiencia, amenazaron con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando tienen absolutamente todos los derechos procesales. El tipo tiene 3 abogados, tuvo 4 años de fiscalía de bolsillo, tiene hasta enero próximo procuraduría de bolsillo, se está defendiendo en libertad, le están dando tiempo para que recoja el acervo probatorio, le permitieron tener muertos como testigos, hasta el momento se lo están permitiendo. O sea, Jaime Granados presentó 160 testigos y hay 3 que están muertos. Eso podríamos llamarlo los testigos zombies. O sea, a esta gente le permiten un montón de cosas y aún así se quieren vender como víctimas, como perseguidos políticos, como personas que han sido vulneradas en sus derechos, y esto claramente es todo lo contrario. O sea, tienen más beneficios que cualquier delincuente en el país. Pero vamos a ver cuál es la última pregunta que hace la defensa para que ahí sí entremos a otra persona que interrogue, porque en la primera parte de la audiencia interrogó la fiscalía. En esta segunda parte de la audiencia está interrogando la defensa. Faltaría la procuraduría, también la defensa jurídica de las víctimas y finalmente los mismos magistrados y magistradas también harían su interrogatorio y ahí ya se terminaría la audiencia. ¿En qué minutos, por favor? 3:51:01 de la grabación de YouTube. Sí, ¿Qué dice exactamente, por favor? La tanque, bueno, Ojalá que estas pruebas sí sean serias, no como las de Granados, que en el acervo probatorio de 130 fuentes o pruebas puso columnas de opinión de la revista Semana, imagínense, y tweets del mismo defendido, del mismo acusado. O sea que si a mí me acusan de unos delitos, yo me puedo citar yo mismo y puedo citar columnas de opinión de un pasquín que claramente está a favor de mi ideología para que eso sea un acervo probatorio a mi favor. O sea, esa es la vergüenza de defensa de Granados. Vamos a ver este abogado que defiende al otro genocida Publio Hernán Mejía Gutiérrez, con qué acervo probatorio va a salir. nos quedamos un momento ahí, todo está un poco revolucionado y posteriormente pues continuamos hacia el batallón y en un punto que no recuerdo, Andrés tuvo que haber recogido los cuerpos
Posteriormente yo elaboré el informe patrullaje diciendo que había tenido un combate en la salida de San José. Pero eso no tiene que ver con la pregunta que inicialmente. Totalmente, le estaba arriba a preguntar sobre el tema, pero como no me dejaron ni siquiera terminar, la objeción se presentó cuando yo estaba haciendo la introducción. Bueno, señor defensor, no vamos a hacer un debate. Formule su pregunta y en la lógica del contrainterrogatorio, y el testigo responderá si ella es conducente. Bien. Para ser entonces bien breve en la lógica del contrainterrogatorio. Usted le dijo a la fiscalía que cuando bajaron con los cadáveres a tanques ayer el pueblo estaba revolucionado. Quiero que me diga qué era revolucionado y qué pasó ahí. Lo que pasó fue que la gente del pueblo se vino encima a ver el cadáver de Tito Arias. Algunos contentos por la situación que había sucedido. Eso fue lo que pasó. Gracias, tenido. No más. Muy amable, maestra. Gracias. Vamos a seguir entonces con las preguntas complementarias. Señor procurador. Bueno, antes de que analicemos las preguntas del procurador, que ya sabemos de qué ideología es, el procurador es otro abogado defensor. O sea, en eso se parece al juicio del patrón, o sea, es igualito en ese aspecto. Pero vamos a ver si este procurador es tan parcializado y tan evidente como el procurador del otro juicio, que también de cierta manera aquí hemos mencionado, pero tampoco es que lo hayamos analizado con el rigor que merece, porque estos juicios daría como para hacer un curso completo solamente de ellos, pero aquí de manera muy superficial sacamos algunas reflexiones. Yo quiero sacar 3 conclusiones de esta segunda parte del interrogatorio. La primera parte fue esta mañana, la pueden ver en el canal de la JEP también, o en la primera parte de ese video que estamos escuchando de la JEP. La primera conclusión es la que nos compartía Alexander Obregón Rentería ahorita, que el estilo de este abogado es muy similar a los abogánster que defienden a criminales que ellos saben que son culpables, que les pagan muy bien y que al saber que todo el acervo probatorio lo tienen en contra, tratan de dilatar lo que más puedan los procesos. Entonces, lo apelan todo, hacen preguntas capciosas para hacer contradecir los testigos y suelen enfermarse mucho. Por eso al abogánster cansino le dicen el doctor diarrea, porque él es experto en ganar procesos por vencimiento de términos, por prescripción de la acción penal. La segunda conclusión: felicito a la magistrada por intentar darle celeridad al proceso y por hacer respetar las víctimas. Y la última conclusión que quiero sacar de esta parte: la magistrada sabe muy bien cuál es el papel que ella juega ahí, y también cuando habló ahorita la fiscalía, que esa parte pues en este momento no la estamos analizando porque es bastante larga, la fiscalía también hizo muy bien su labor de acusar, de investigar, y el fiscal hizo unas preguntas muy pertinentes. Y acá debo reconocer algo. Yo no he sido muy creyente en la fiscalía de Luz Adriana Camargo Garzón, pero hay que reconocerle algo a Luz Adriana que no teníamos con la fiscalía de Francisco Barbosa y de Marta Mancera, que los fiscales que tienen ese tipo de casos ya no son abogados defensores de los victimarios, como pasaba en la fiscalía de Barbosa y Mancera. Tampoco es que sean fiscales a favor de las víctimas, pero sí intentan acusar e investigar. Lo digo particularmente por 3 juicios que en algún momento hemos analizado: el de Álvaro Uribe Vélez por soborno, actuación penal y fraude procesal, por el de Publio Hernán Mejía Gutiérrez, que lo estamos analizando en este momento, y también por el de Diego Cadena. Daniel Hernández ha sido un fiscal muy cuestionado por Gonzalo Guillén, pero Daniel Hernández tuvo un gran cambio desde que llegó Luz Adriana. O sea, el tipo ya actúa como un fiscal. Antes actuaba como
Gabriel Ramón Jaimes Durán, como Cárdenas, como Palencia, como Salcedo, actuaba como un fiscal de bolsillo, como un abogado defensor del victimario. Entonces, a pesar de que todavía no creo del todo en Luz Adriana, porque no ha reabierto, por ejemplo, el escándalo de la ñeñe política, no ha cumplido las 18 peticiones del periodista Gonzalo Guillén, pero en estos casos pareciera que sí tiene advertidos a los fiscales de que ya no pueden seguir siendo abogados defensores de los victimarios. En ese aspecto sí hay que darle la mano derecha a Luz Adriana Camargo Garzón.